Sí, efectivamente, la lechería, desde ya hace varios años que sí viene en una situación muy compleja. El año pasado se perdieron en ese periodo más o menos un 4% de productores, este año vamos en un 3% menos de remitentes. Lo que realmente preocupa, porque en realidad la lechería, más allá del rubro exportador, es un gran dinamizador de las economías locales por la cantidad de insumos que consume, pero además genera mucha mano de obra y mucha mano de obra arraigada en el medio rural. Por lo tanto, perder tambos y sobre todo perder la producción familiar lechera implica tener menos gente en el campo, seguir acumulando gente en los cinturones de la ciudad y dejar sin duda un montón de proyectos familiares por el camino. Así que para nosotros el tema lechería es central en este país. Y no vemos al día de hoy muchos cambios, ¿no? O muchas medidas que apunten a revertir esta situación. Bien, ¿y cuáles son las medidas que deberían aplicarse desde el punto de vista de un solo Uruguay? Nosotros venimos hablando ya desde hace tiempo de la necesidad de bajar costos de producción. Hay dos factores. La lechería es un rubro que básicamente es de exportación. Por lo tanto, hay dos factores acá que están incidiendo. Uno es la competitividad, que tanto se ha hablado, que básicamente es un tema vinculado, entre otros factores, al precio del dólar, y otro gran factor que son los costos de producción internos. Ninguna de las dos cosas se ha modificado, ninguna de las dos cosas ha mejorado. Los costos de producción internos siguen altísimos, de la mano de la energía más cara de la región, del combustible más caro de la región. Eso termina encareciendo sin duda que todos los insumos, y termina encareciendo toda la operativa. Si no empezamos en Uruguay a diseñar una estrategia de mantenimiento y desarrollo de cuenca lechera, lamentablemente la lechería en este país va a quedar en muy pocas manos, ¿no? Bien, Noé, ustedes han estado muy cerca de los dirigentes políticos que actualmente son cabeza del gobierno nacional. Uno tiende a pensar de que ustedes tienen una línea directa, y si no es una línea directa, es una línea casi directa. ¿Han tenido diálogo con el gobierno para plantear estas cosas que seguramente en su momento ya se las han planteado y los gobernantes actuales ya las conocen, para encarar o encaminar una solución? Bueno, probablemente eso que usted plantea está en el imaginario de toda la gente. La realidad es que el movimiento, desde que asumió el gobierno el 1 de marzo a la fecha, ha tenido solo una reunión que pedimos, que fue el 10 de septiembre pasado con la ministra de Economía, entre otras cosas para hablar de la reactivación económica y algunas medidas. No tenemos línea directa ni teléfono directo con el gobierno, no estamos en contacto ni somos un grupo de consulta para las autoridades. Por lo tanto, todos estos planteos que nosotros hacemos, si bien muchos fueron utilizados en campaña, en la realidad, a la hora de la gestión, parece que han caído en saco roto. Y bueno, lamentablemente por ahora no vemos medidas que apuntalen a sectores fundamentales de la economía y de la vida social del país. Bien, ni siquiera en aquella reunión de septiembre con la ministra. Bueno, ahí en esa reunión de septiembre fuimos a plantearle un conjunto de medidas para distintos sectores, para el comercio, para el turismo, para el sector agropecuario, mucho vinculado a endeudamiento, que la lechería es uno de los sectores que más endeudamiento tiene, la necesidad de que el sistema financiero empiece a jugar otro rol en torno a la actividad productiva y no que se dedique solo al consumo familiar como estrategia de negocio. Todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. El documento, le hicimos llegar un documento, lo hicimos público, está en todas las redes sociales del movimiento. Hasta ahora no hemos tenido respuesta de nada. Esperemos que se instrumente algo, porque bueno, ahora uno escuchando inclusive a gente vinculada al turismo, está hablando de la brutal crisis que se está viviendo, ¿no? Y es necesario dar aire a algunos sectores que generan mucho empleo, porque el centro de todo esto es el trabajo, es el empleo. No solo
generar empleo, sino ya hoy sostener los trabajos que hay, a mucha gente se le dificulta. Por eso en el imaginario probablemente esté que el movimiento está vinculado o muy vinculado al gobierno. La realidad es que está lejísimos de eso, y bueno, seguimos esperando nosotros y seguimos sobre todo proponiendo y planteando cosas, ¿no? Bien, muchos de los tambos que han cerrado tanto en los últimos tiempos, ¿no? ¿Están en el norte del país? No, hay un cierre que es medio general. Yo antes de ayer hablaba con un productor de la zona de Tapia y él me decía que eran canelones, y él me decía que ahí en la zona de él esta semana cerraban 2 tambos, había 2 remates. Es medio general porque en realidad es un problema que afecta al sistema de producción y no está vinculado a las cuencas en cuanto a la vinculación con la industria. Los productores lecheros, por ejemplo, acá de Paysandú, no cerraron porque cerró Pili, cerraron porque era una actividad o que se estaban fundiendo o que no veían ningún rédito. De hecho, los tambos que están hoy en Paysandú están remitiendo ahí a la planta que está en Salto o a Conaprole, o sea que hay capacidad por las industrias que se van sosteniendo de absorber la producción. Entonces el problema de los tambos es de costos internos, y ahí es donde debe incidir el gobierno con medidas concretas.